Buenas tardes, estudiantes del quinto A y quinto B. Soy la profesora Janet Simonet y con esta clase damos inicio a la unidad 2, que es ¿qué impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? Esta unidad también se le conoce como descubrimiento y conquista, ya que nos concentramos en las características del descubrimiento de América y posteriormente en la conquista de diversos territorios del continente. Entre ellos nos concentramos también en Chile. Dentro de la clase nos vamos a concentrar a qué nos referimos, los factores que facilitaron el proceso de expansión, que son varios, vamos a caracterizar a cada uno de ellos, y en general a comprender las consecuencias del encuentro de dos mundos. Este último punto lo vamos a ir detallando durante la unidad. El primer concepto es qué entendemos por expansión europea. Cuando hablamos del concepto de expansión, hablamos de extender el territorio, de aumentar el territorio. En el caso de Europa, cuando se habla de expansión europea, habla de que Europa aumenta su territorio a otros continentes que no conocía y que lo va descubriendo en el camino. Europa en el siglo XV-XVI, que es el proceso en el que se desarrolla, conocía solamente Asia y África. Y ya después del descubrimiento de América, su territorio se amplía y conoce y se expande a nuevos continentes. Pero la expansión no es solamente geográfica, también es una expansión política, económica, de alimentación, cultural, religioso, en donde el territorio europeo domina otros continentes en distintos aspectos de la vida. Si lo tuviésemos que ubicar en una línea de tiempo, la expansión europea la encontramos en la Edad Moderna, posterior a la Edad Media. La Edad Media tiene varias características que van a desaparecer en la Edad Media. Por ejemplo, en esta época se creía de que la Tierra era plana, algo que ya en la Edad Moderna, con los nuevos conocimientos, se deja atrás ese pensamiento. Pero ¿qué ocurría en Europa durante los siglos XV y XVI, antes de que se descubrieran estas nuevas tierras? Primero, la mayoría de la población vivía en zonas rurales y sobrevivía de lo que cosechaba, de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, habían ciudades también, ya más desarrolladas, que comercializaba, que tenía una nueva clase social que era la burguesía, que hacía rutas hacia Oriente en búsqueda de lujos para poder comercializar, como son las que están acá arriba, que son las especias, las que usa su mamá en la cocina, canela, comino, pimienta, y también usaban seda, que era de las más valiosas, además de metales preciosos como oro o plata. También en esta época, en Europa, se pensaba de que la Tierra era plana. Era una idea que venía arrastrando de la Edad Media, donde creían que más allá del horizonte la Tierra iba a acabar, así como sale en esta foto, o que iban a haber monstruos marinos esperándolo al otro lado. Por lo tanto, la gente no se atrevía a navegar más allá de lo que podía ver. Otra concepción de Europa del siglo XV era de que la Tierra se encontraba en el centro del universo y todos los planetas giraban alrededor. También es una concepción de la Edad Media que se rompe en la Edad Moderna con estos nuevos descubrimientos. Otra característica de Europa de esta época, antes de los descubrimientos, y que van a ser base para los nuevos avances, es el cambio en la mentalidad. ¿A qué se refiere? A que en la Edad Media se creía en que el Dios era el centro del universo y que todo giraba en torno a los estudios de Dios y estaba todo muy ligado a la religión. En la Edad Moderna se quiebra con esa idea y se pone al hombre como centro del universo. Incluso acá podemos ver una imagen, una pintura donde Dios le está entregando de alguna manera poder al hombre. Esta es una visión antropocentrista. Antro se refiere al hombre, que está en el centro del universo. Aparece movimiento artístico como el Renacimiento y el humanismo. La idea de humanismo viene de la idea de lo humano, en que el hombre está en el centro de todo, lo cual al hombre le da confianza y seguridad, tiene un deseo de conocer el mundo, de aventurarse, de correr riesgos, de buscar fama, prestigio. Y es ese hombre, el que vemos acá, el conquistador, el descubridor, quien va a dar el paso para poder reconocer las rutas comerciales y salir de Europa hacia otras rutas, no las rutas tradicionales que estaban cerradas, sino conocer nuevas rutas que le iban a dar paso a que Europa pudiera expandir su territorio y conocer un nuevo continente. Acá les mostramos una imagen
de un mapa en donde está parte de Europa, Asia, India, Arabia, y acá está la ruta tradicional, que era la ruta que hacía Marco Polo en el siglo XIV, un siglo antes de lo que estamos hablando, en donde ellos seguían estando por tierra. Recuerden que en esta época no habían autos, carretas, y se demoraban meses y meses en llegar a su destino para luego volver y poder comercializar lo que traían. Esta era la ruta tradicional que seguían los europeos, españoles, portugueses, de Venecia. Pero para comprender de por qué Europa se expande, tenemos que comprender por qué esta búsqueda de rutas comerciales se ve interrumpida. Acá les muestro el mismo mapa ya ampliado. Tenemos acá Europa, acá por acá estaría España. Esta sería la ruta tradicional que seguían los europeos para llegar a las Indias, la ruta de la seda que se conoce de Marco Polo. Ellos venían a buscar este territorio riquezas o lujos como la especie, el oro, la plata, la seda. Acá les muestro una imagen. ¿Ya? Pero ellos para hacer esta ruta tenían que pasar por esto, que hay una ciudad que une, una ciudad muy importante que unía Oriente con Occidente, unía Europa con Asia. Y esta ciudad se llamaba Constantinopla. Cuando esta ciudad fue tomada por un pueblo llamado otomano, un pueblo islam, esa ruta se vio sitiada por los turcos, se lo tomaron y ya no se podía pasar por ahí para ir hacia Oriente. Por lo tanto, los europeos, encontrándose con este problema de que la ruta estaba cerrada y tenían que llegar a este territorio, tomaron otra decisión. Entonces, los europeos tenían la intención de llegar a este territorio, pero para eso decidieron irse por el otro lado, hacia por el lado oeste del mundo. O sea, si tenemos acá la Tierra, ellos pensaban que dando vuelta iban a encontrar este mismo territorio. Y aprieto acá la flecha, nos encontramos con la ruta de Cristóbal Colón, en la cual él partió de España, de Puerto de Palos, con 3 carabelas, se provisionó las Islas Canarias y después siguió la ruta hacia el oeste. Él pensaba que dando vuelta acá iba a dar la vuelta y iba a aparecer en el lado oriental, en donde iba a tener la seda y todos los lujos que él quería. Pero entre medias se encontró con este territorio desconocido. Se dice de que Colón nunca pensó que había llegado a un nuevo continente, sino que había llegado a las Indias Orientales, que era este territorio por el cual iban a buscar las riquezas. Entre las causas de la expansión europea ya hemos mencionado la búsqueda de nuevas rutas comerciales. O sea, ya no se buscaba la ruta tradicional de la ruta de Marco Polo, sino se fue hacia el lado oeste. Necesidad de metales preciosos como el oro y la plata, ya que ellos utilizaban estos metales para acuñar las monedas que después iban a utilizar para intercambio. Surgimiento de una nueva mentalidad, pensamiento humanista. Que los europeos no hubiesen cambiado esta mentalidad, incluso de creer que la Tierra era plana, a cambiar de que era redonda, o cambiar este deseo de aventura, de ir a lo desconocido, quizás no se hubiese seguido otra ruta y no hubiese conocido este nuevo continente. Tenemos también la discusión de la fe católica, evangelizar el mundo desconocido. Esta era una nueva manera de expandir el territorio europeo, porque todos estos territorios que ellos iban conociendo, y los podían evangelizar y transformar a la religión católica, iban a ser parte del continente europeo. Una forma nueva de expandir el territorio, ya no solo geográfico, sino también a través de la religión. Y por último, tenemos los avances técnicos de navegación, instrumentos y embarcaciones. En esta época aparecieron varios avances técnicos que ya se conocían y que le dieron otro uso. Se descubrieron nuevas cosas en que los europeos la utilizaban para la navegación ultramarina. No vamos a profundizar acá porque esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero estos avances técnicos fueron claves para que ellos pudieran avanzar en el proceso de expansión marina, tanto para portugueses como para españoles. Por último, en las consecuencias, habíamos mencionado de que el hecho de que los europeos se expandieran y en este proceso de expandirse descubrieran un nuevo mundo, trajo como consecuencia la expansión del territorio y el encuentro de dos mundos completamente diferentes. Uno que le conocemos como el viejo mundo, que es Europa,
y el nuevo mundo que sería América, y un encuentro que va más allá de lo geográfico, sino también religioso, cultural, alimenticio, y va a haber todo un intercambio entre estos dos mundos durante muchos siglos. Y en este punto vamos a ir profundizando más adelante en las siguientes clases. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen del 12 de octubre, que se celebra el Día de la Raza, como el día en que Colón descubrió América. Pero tomemos conciencia de que Colón lo que hace es darse cuenta de que existía otro territorio que no era lo que ellos ya conocían y que este territorio ya estaba habitado previamente por otros pueblos originarios. Acá les dejo un video, lo vamos a ver a continuación, que explica lo que acabo de decir de las causas de la expansión europea, las consecuencias, pero a través de animación. Este video se los preparé para ustedes. También lo pueden encontrar en su guía más adelante y va a ser clave para que puedan desarrollar su actividad. ¿Qué impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? El propósito de la segunda unidad de quinto básico es que comprendas que el proceso de expansión del continente europeo tuvo importantes consecuencias tanto para Europa como para América, y además reflexionaremos sobre cómo nuestra sociedad actual se ha ido construyendo con la herencia de esta historia. Lo primero que deben aprender en esta unidad es qué significa o qué entendemos por expansión europea. Con esto nos referimos al deseo del continente europeo de controlar un amplio territorio fuera de sus dominios. Esto comenzó a desarrollarse durante los siglos XV y XVI en el continente europeo. Todo este proceso de expansión del territorio se vio facilitado por diferentes factores. Entre ellos podemos encontrar la mentalidad de la época, estados modernos, búsqueda de nuevas rutas comerciales, deseo de metales preciosos y avances técnicos de navegación. A continuación detallaremos cada uno de ellos con el fin de explicar de por qué Europa deseaba tanto expandirse de su territorio. Esta época está marcada por una mirada antropocentrista, la cual giraba en torno al hombre, a diferencia de la época anterior donde todos los pensamientos, las ideas giraban en torno a Dios. Este hombre del siglo XV-XVI tiene características propias. Es un hombre libre, aventurero e independiente. Acepta el peligro y la aventura con el objetivo de obtener riquezas que nunca antes había imaginado. Busca la fama ante cualquier cosa y desea ser recordado y tener un renombre dentro de la historia. Este es el hombre que es el que se aventura a buscar nuevas rutas y aventurarse dentro del continente europeo. Otro de los factores que facilitó la expansión es la formación de los estados modernos. Europa en ese entonces está dividida en diferentes estados muy competitivos entre sí y que buscaban fortalecer su comercio frente a cualquier cosa. Entre estos estados, gobernados por grandes monarcas, encontramos el de Francia, gobernado por Francisco I, España, por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Enrique VIII, que gobernaba Inglaterra, Iván III, que gobernaba Rusia, entre muchos más, en los cuales estaba fragmentado el continente europeo. Sin duda, el factor más importante es la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Todos los estados europeos estaban en este afán de buscar una nueva ruta comercial con Oriente, continente de Asia, con el fin de obtener especias y seda. Llámese especia a todos los condimentos que hoy conocemos, pero no podían comercializar por las rutas tradicionales. Estas rutas tradicionales tienen la ruta de la caravana terrestre, la ruta de la seda, y no podían hacerlo porque estas rutas estaban cerradas por diferentes motivos. Uno de los motivos fue a final del siglo XIV la peste negra, y otro motivo es que la ruta de la seda
pasa por una ciudad que se encuentra justo acá, que es la ciudad de Constantinopla, las cuales se encontraban tomados, invadidos por los turcos otomanos. Por lo tanto, esta ruta para Europa también se encontraba cerrada. Por lo tanto, los europeos no podían seguir la ruta terrestre hacia Asia, ya que a mitad de camino no podían seguir y tenían que buscar una nueva ruta comercial. El deseo de metales preciosos, llámese oro y plata principalmente, no solamente fue un deseo del hombre aventurero del siglo XV y XVI, sino también formó parte del deseo de la clase social de la burguesía, una clase social emergente en Europa que estaba compuesta por banqueros y comerciantes, que su principal deseo era obtener materias primas para su intercambio comercial. Materias primas que en Europa se encontraban escasas. Por lo tanto, ellos impulsaron e incentivaron la búsqueda de esta materia prima, de estos metales preciosos, fuera del territorio europeo. Por último, y sin esto no hubiese sido posible el proceso de expansión europea, nos encontramos con los avances técnicos de navegación. Vamos a entrar más en detalle más adelante en las siguientes clases. Por ahora espero que hayan comprendido cada uno de los factores que formaron parte del proceso de expansión europea y cómo esto llevó en el futuro, en 1492, al descubrimiento de un nuevo continente. Ya chicos, una vez visto el video animado que preparé para ustedes van a acercarse a su guía número 8 de historia y van a encontrar el mismo link donde solamente pueden volver a ver el video de la animación. Y se presenta este mapa conceptual que ustedes deben completar con la clase que le acabo de presentar y con apoyo del cortometraje. Acá, lo primero que encuentran dice: proceso de expansión del continente europeo se desarrolló durante los siglos. ¿Entre qué siglos estamos hablando? ¿Qué significa expansión europea para ustedes con sus palabras? Después, este proceso se vio facilitado por varios factores, entre ellos se encuentra mentalidad de la época, sus principales características, cómo pensaba el hombre de aquella época, que tuvo la fortaleza para ir a descubrir nuevos mundos, para ir a recorrer territorios lejanos, que con todos los miedos que traían desde la época pasada. ¿Cómo era la característica de este hombre? Nueva búsqueda de nuevas rutas comerciales. Su objetivo era: ¿por qué ellos estaban buscando nuevas rutas comerciales? ¿Qué querían? ¿Hacia dónde iban? Y por último, deseo de metales preciosos. Sus principales características son: ¿cuáles son los metales preciosos que se buscaban? ¿Cuáles eran estos lujos que ellos buscaban en cierta parte del mundo y que lo utilizaban después para comercializar? También van a encontrar 3 preguntas. Dice: ¿por qué los europeos se esforzaron tanto por llegar a Asia? ¿Qué deseaban en este territorio? Enumera los factores que determinan el proceso de expansión europea. Cuando se refiere a enumerar, es solamente mencionar cuáles son estos factores. No es necesario profundizar en cada uno de ellos, porque eso lo hicieron en el mapa. Y por último, ¿por qué los europeos no podían pasar por la ciudad de Constantinopla? Recuerden que esta ciudad tenía unas características, las cuales de un minuto a otro, en 1453, no pudieron seguir pasando por esa ruta. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Por último, van a encontrarse con dos mapas, dos planisferios diferentes entre sí. Dice: ¿cuál de los mapas representa el mundo conocido por los europeos en el siglo XV? Señala qué continentes aparecen representados. Antes de que se descubriera América, ¿cuál era el mapa que los europeos conocían? ¿Y qué continentes conocían? Y la letra E dice: ¿cuál de los mapas muestra el mundo actual? Y comenta cuál es la diferencia con el otro. Para finalizar, dejar en claro de que hemos visto solamente las causas de la expansión europea y que más adelante vamos a ir profundizando en los viajes de descubrimiento, las consecuencias que trajo para ambos continentes, los avances técnicos que son una de las causas,
Y cualquier duda, consulta, preguntar por correo. Espero que haya quedado claro y saludos, chicos.